Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy más emocionadísima que nunca. ¿Por qué? Porque vamos a desmenuzar una historia que sigue dando de qué hablar, una novela turca de la vida real que nos tuvo a todos al borde del asiento y que, seamos honestos, aún nos tiene suspirando. Prepárense porque hoy nos adentraremos en el universo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero no nos conformaremos con la superficie. Hoy vamos a ir más allá del chisme jugoso, profundizando en los detalles, analizando el contexto y, por supuesto, especulando con fundamento claro sobre esa famosa última llamada. Esa llamada telefónica que, según los rumores, marcó el punto final de una relación que prometía ser de cuento de hadas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de secretos y conjeturas, permítanme recordarles algo importantísimo. Si son nuevos en el canal, o si ya son de la casa pero aún no le han dado al botón de suscribirse, este es el momento. No se arrepentirán. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias de última hora y, por supuesto, los chismes más sabrosos del mundo del espectáculo, todo aderezado con mi toque personal. Y por favor, no olviden activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no se perderán ni una pizca de mi contenido. Ahora sí, manos a la obra. La relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. ¿Dónde empezar? Para aquellos que se han incorporado recientemente a este culebrón turco, bienvenidos sean, déjenme hacer un breve resumen. Can y Mehmet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, pájaro soñador. Su química en pantalla era, sencillamente, explosiva. Cada mirada, cada toque, cada diálogo rezumaba una conexión tan intensa que era imposible no preguntarse si esa magia traspasaba la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la realidad superó la ficción. Después de meses de especulaciones, rumores y negaciones, se confirmó lo que muchos ya sospechábamos: Can y Mehmet eran pareja. El mundo enloqueció. Los fans celebraron, los medios se hicieron eco de la noticia y la pareja se convirtió en el centro de todas las miradas. Parecía que habíamos sido testigos del nacimiento de un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de Hollywood. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La relación de Can y Mehmet fue tan intensa como breve. Poco tiempo después de confirmar su romance comenzaron a surgir rumores de crisis. Discusiones, celos, agendas apretadas, presiones mediáticas. Todo parecía conspirar en contra de la pareja. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería oír: Can y Mehmet habían roto. La ruptura fue, como era de esperar, un auténtico terremoto mediático. Las teorías sobre las causas de la separación se multiplicaron como setas después de la lluvia. Algunos apuntaban a la implacable presión de los medios, otros a los celos profesionales, y los más sensacionalistas hablaban de infidelidades y traiciones. En medio de este caos informativo, o desinformativo para ser más precisos, surgió un rumor que captó la atención de todos: la famosa última llamada. Se decía que antes de anunciar su separación, Can y Mehmet habían mantenido una conversación telefónica llena de reproches, lágrimas y promesas rotas. Una llamada que supuestamente sirvió para poner punto final a una historia de amor que prometía ser eterna. Pero, ¿qué se dijeron realmente en esa llamada? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y lamentablemente la respuesta no es sencilla. No existe una versión oficial ni confirmada de lo que se habló en esa conversación. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y, en el mejor de los casos, declaraciones de fuentes cercanas a la pareja, fuentes que, como es lógico, prefieren mantenerse en el anonimato. A pesar de la falta de información oficial, a lo largo del tiempo se han filtrado algunos detalles que, aunque no podemos confirmar al 100%, nos dan una idea de lo que pudo haber sucedido en esa fatídica llamada. Se dice que Mehmet estaba profundamente dolida por la forma en que Can había gestionado la relación. Sentía que él no la valoraba lo suficiente, que priorizaba su carrera por encima de su vida personal y que no le dedicaba el tiempo y la atención que ella necesitaba. También se rumorea que Mehmet le reprochó a Can su actitud distante y su falta de compromiso. Le habría pedido explicaciones sobre ciertos comportamientos que le resultaban inaceptables y le habría exigido que definiera sus sentimientos. Por su parte, se dice que Can intentó justificarse, explicando que la presión mediática le había superado y que no sabía cómo manejar la situación. Habría admitido que se sentía abrumado por la atención constante de los fans y los medios, y que esto le había impedido ser el novio que Mehmet merecía.
También se rumorea que Khan le aseguró a Demet que la amaba, pero que no podía darle lo que ella necesitaba en ese momento. Le habría explicado que sus prioridades eran diferentes y que su carrera estaba en un punto crucial que no podía descuidar. Y por supuesto también se dice que hubo lágrimas, muchas lágrimas. Que ambos se desearon lo mejor, aunque sabían que su relación no tenía futuro. Que se despidieron con el corazón roto, conscientes de que nunca más volverían a estar juntos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, creo que es fundamental analizar el contexto en el que se produjo esta ruptura. Khan y Demet eran dos jóvenes talentosos, en la cima de sus carreras, sometidos a una presión mediática constante. Su relación se desarrolló a la vista de todo el mundo, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado hasta la saciedad. Es comprensible que en estas circunstancias, la relación se viera afectada y que ambos sintieran la necesidad de tomar caminos separados. Además hay que tener en cuenta que Khan y Demet tenían personalidades muy diferentes, y que sus prioridades en la vida también eran distintas. Khan estaba enfocado en su carrera internacional, en conquistar nuevos mercados y en consolidarse como una estrella global. Demet, por su parte, era más reservada y priorizaba su vida personal y su estabilidad emocional. Estas diferencias, que al principio pudieron parecer complementarias, terminaron siendo un factor determinante en su separación. Khan, con su carisma arrollador y su físico envidiable, se había convertido en un auténtico sex symbol internacional. Era asediado por fans y medios de comunicación allá donde iba, y su vida personal se había convertido en un tema de interés público. Esta situación, sin duda, generaba una gran presión sobre la pareja, especialmente para Demet, que siempre había sido más discreta y reservada. Demet, por su parte, era una actriz muy querida en Turquía, conocida por su talento, su belleza natural y su carisma. Sin embargo, no estaba tan acostumbrada a la atención mediática internacional como Khan, y es probable que le resultara difícil adaptarse a la vorágine de la fama. Otro aspecto importante a considerar es el papel de los fans. La fanaticada de Erkenci era, y sigue siendo, muy intensa. Muchos fans idealizaron la relación entre Khan y Demet, y esperaban que su amor en la pantalla se tradujera en un amor real en la vida real. Esta presión, sin duda, influyó en la relación de la pareja y contribuyó a generar expectativas irreales. Los fans, en su afán por ver a Khan y Demet juntos, analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario de la pareja en busca de pistas que confirmaran su romance. Esta obsesión, en ocasiones, llegaba a ser asfixiante y generaba una gran presión sobre la pareja. Y bueno, después de esa supuesta última llamada, Khan y Demet tomaron caminos separados. Khan continuó con su carrera internacional, protagonizando series en Italia y España, y convirtiéndose en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año. Khan, por su parte, también ha tenido otras relaciones, aunque ninguna tan mediática como la que tuvo con Demet. Es curioso observar cómo la vida de Khan y Demet ha evolucionado después de su ruptura. Ambos han seguido caminos diferentes, pero siempre estarán unidos por el recuerdo de Erkenci y la intensa relación que vivieron. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor fugaz, intensa y mediática. Una historia que nos enseña que la fama y la presión pueden ser factores determinantes en una relación, y que a veces, por mucho que nos duela, es mejor tomar caminos separados. En cuanto a esa última llamada, lo que se dijeron realmente sigue siendo un misterio, pero lo que sí sabemos es que fue un punto de inflexión en sus vidas, un adiós definitivo a una relación que para muchos era una fantasía hecha realidad. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y de esa famosa última llamada. Recuerden que todo lo que les he contado son rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta relación? ¿Creen que hubo una última llamada, realmente? ¿Qué creen que se dijeron? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, manito arriba. A compartir y suscribirse. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, manténganse curiosos y sigan explorando el fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima.